Muy buenas noches, estimados compañeros. Soy el estudiante Ricardo José Vélez Parrales de la Universidad Técnica Particular de Loja. Hoy le vamos a hablar sobre la importancia y la construcción de una sociología del derecho ecuatoriano. La sociología del derecho estudia las causas y los efectos sociales de las reglas. Por una parte, tenemos que la teoría general del derecho reduce al estudio bajo una óptica sociológica. Y por otro lado, que se extiende a la consideración de otros fenómenos sociales con algún acto jurídico. Introducción. La sociología jurídica es una rama de la sociología general que tiene por objetivo el estudio de las interrelaciones de las sociedades del derecho. Esto quiere decir que los factores sociales influyen en la configuración, desarrollo y aplicación del derecho. Por otra parte, la sociología jurídica identifica los valores sociales subyacentes en las normas y en los principios jurídicos. Por ello, sabe analizar e interpretar el vínculo entre las normas de sociabilidad, los grupos sociales, las instituciones globales, valores y principios que corresponden en determinado tiempo y espacio. La sociedad, como el derecho, tiene un cambio constante y están conectados con el tema de la eficacia social de las normas jurídicas. A lo largo de los estudios se consideran que es una cuestión decisiva de las relaciones entre el derecho y la sociología. Desarrollo. ¿Por qué una sociología del derecho? Porque la sociología jurídica consiste en el estudio de todo lo que tiene que ver con el derecho, menos de las normas, lo cual da una idea bastante clara de qué se trata. La sociología del derecho es un sentido amplio, es el estudio del derecho de las otras ciencias sociales, como la sociología, la antropología, la economía, la psicología social, entre otras. Consiste en analizar el fenómeno jurídico desde el punto de vista de los comportamientos en la sociedad, en la cual motiva a que esos comportamientos y en relación establecen con el orden jurídico. El derecho como un sistema orgánico conceptual. Los orígenes del derecho se encuentran en la civilización romana, ya que las diversas civilizaciones previas tuvieron un cierto desarrollo normativo que se consolidó en cuerpos legales, sosteniendo por la tradición y por documentos escritos, que, sin embargo, no alcanzan a entrar en la idea de derecho, al menos tal como la entendemos en la actualidad. Hay que tomar en cuenta que no existe una definición única del derecho, y el origen del derecho fue escrito en Roma, y el sistema romano es la base de los sistemas jurídicos europeos y americanos, y el sistema se originó en Roma. La diferencia entre el sistema orgánico conceptual y la norma. Esto se debe a una amplia expedición de normas de un cuerpo complejo, hoy en día conocido como derecho, es decir, a la misma ley se le da cuerpo y forma orgánica con su respectiva solución de causas, porque teniendo en cuenta la consideración de estas bases, tranquilamente se le aplica al derecho internacional. El desarrollo de este sistema orgánico conceptual. Primeramente empezó con las reflexiones de los senadores de ese entonces que dirigían las leyes romanas. Posteriormente, estas fueron influenciando a las demás sociedades europeas y ahí posteriormente llegaron a América, con una aplicación práctica en la forma de ley para la inmediata aplicación de la gran mayoría de los países actuales. El ámbito jurídico, la doctrina, la jurisprudencia y la ley. ¿Qué nos dice? En este punto es necesario hacer algunas puntualizaciones acerca de las semejanzas y las diferencias que existen entre la construcción racional y social que
hoy en día llamamos ciencia, y la construcción racional social y democrática que llamamos derecho. Podemos afirmar que la ciencia actual nació a partir de la formulación del método experimental por parte de Francis Bacon en el siglo XVI, cuando ya en pensamiento jurídico había alcanzado su madurez y se preparaba para la modernidad. De hecho, en la gran construcción social que llamamos derecho y en el sistema orgánico y conceptual que la define y limita, encontramos que existen tres grandes líneas que señalan las normas y la aproximación a su estudio. El derecho como guía histórica de actuación racional de la sociedad. Por otra parte, queda claro que el derecho y la ciencia ejercen sobre la sociedad que Susan Silvery llama dominio institucional, queriendo significar con esto que ambas construcciones de pensamiento ejercen una enorme influencia en las instituciones que guían a la sociedad y que han conseguido este dominio a lo largo de los siglos. En el siglo XVIII, la única pauta para la acción racional de la sociedad fue el derecho, que ha sido en estos últimos 3 siglos que la ciencia ha logrado alcanzar predominio social suficiente como para erigirse por grandes logros en el mejoramiento de la vida humana como guía racional. Aquí vemos que se encuentran reunidos los, las personas que ejercían las leyes romanas. La construcción social de derechos significa democracia. Desde los tiempos de la antigua Roma y de manera especial en la etapa de la República, encontramos que el derecho no es impuesto, sino que de una forma u otra surge de un consenso social. Aún las normas consuetudinarias basan una fortaleza en el consentimiento del pueblo. En este sentido, podemos decir que el derecho no solo es una construcción social, sino que se caracteriza por ser también una construcción democrática. Aquí, como podemos ver en esta imagen, las personas protestando por sus derechos. En conclusión, podemos afirmar que la sociología jurídica consiste en el estudio de todo lo que tiene que ver con el derecho, menos en las normas, lo cual da una idea bastante clara de qué se trata, ya que también estudia otras ciencias sociales como la sociología, la antropología, la economía, la psicología social, entre otras. Consiste en analizar el fenómeno jurídico desde el punto de vista de los comportamientos en la sociedad. ¿Qué motiva esos comportamientos? A que la relación se establece tanto con el orden jurídico. Por otro lado, la sociología del derecho, al hacer el diagnóstico sobre la realidad del comportamiento jurídico en la sociedad, puede ayudar a informar a la política jurídica y a decidir hacia dónde debe avanzar la reforma del derecho o el perfeccionamiento de las instituciones jurídicas. Muchísimas gracias.